Nuevamente con ustedes. En esta oportunidad voy a presentarles una visión general de los test que nosotros usamos para la evaluación psicológica. Para que tengamos un conocimiento, voy a ir a mencionar, a mostrar, a presentarlos, de tal manera que ustedes sepan que esos test existen y con ellos nos podemos ayudar enormemente para la evaluación de las personas y estimar sus capacidades para aún elegir carrera. Quizás, bueno, ahora no sé si eso todavía se sigue dando o no, porque uno se aleja un poco de determinadas prácticas, pero sí es importante que sepan la existencia de los test y su aplicación. La van a necesitar mucho, especialmente en estas partes iniciales de nuestra profesión, porque es un conocimiento que es específico de nosotros y que lo vamos a deber usar en nuestras circunstancias. Ya hemos visto la importancia en el proceso de evaluación, la importancia que tiene el conocimiento de las pruebas. O hay dos pruebas básicas de inteligencia. El uno es el test Raven, que ustedes están administrando. Ignoro la experiencia que ustedes tengan. Lo que importa en esta cátedra es saber que tenemos unos test y que los podemos aplicar y que nos van a permitir confirmar los aspectos que nosotros hemos evaluado un poco o mostrar lo contrario, que nos podemos estar equivocando porque no sabemos administrar la prueba, uno, porque la persona también mintió, tiene intereses en mentir y pues el resultado es espurio, no tenemos resultados sobre eso, por lo tanto no tenemos nada que hacer, la prueba se invalida. Entonces es esencial, los únicos que van a presentar la prueba con gusto, interés y la mejor expresión, pues son los que tienen el interés personal en saber qué resultados va a tener la prueba y cómo se pueden ayudar. Entonces es muy fácil que muchas de las personas invaliden la prueba porque hacen mentira. De todas maneras, ustedes lo van a ver, tenemos la posibilidad, la pseudología fantástica, recuerden, esa se nos va a hacer presente en mucho tiempo, además es la, vamos a llamarlo mitomanía o la necesidad de mentir permanentemente, pero el que es mentiroso y a toda hora va a mentir. Entonces eso indudablemente una prueba falsa en resultados que es evidente que la vamos a ver. Entonces esa prueba pues nos va a ayudar a entender que la persona está mintiendo. Hay casos, por ejemplo, en los casos legales que las personas desean mentir para salir favorecidas en la prueba y de esa manera argumentar la incapacidad mental. Igualito, ustedes se van a dar cuenta que es embustes, que no hay incapacidad mental y que simplemente el resultado de la prueba es inválido. No quiere decir que no haya medido, porque si es válido puede dar por decirlo de alguna manera, una deficiencia intelectual. Y no hay problema, te lo va a dar. Pero si es inválido, quiere decir que la persona tiene inteligencia suficiente para mentir. Y con eso, pues ya nosotros vamos ganando por ausencia o por presencia de las conductas, ya tenemos maneras de cómo poderlas interpretar y ofrecerlo a través de los informes. Sin duda alguna, las evaluaciones son muy delicadas porque van a trascender el campo del consultorio. Pueden ser evaluaciones empresariales que las van a requerir por el tipo de trabajo que se necesita. Entonces tienes que ser muy exacto. Pueden ser evaluaciones de tipo forense que en cualquier momento te pueden llegar, o una casualidad que estás haciendo una consulta y en ese momento el consultante se metió en problemas y tienes que aparecer en tribunal a ofrecer su declaración. En este sentido, pues cada uno hace lo que debe hacer. Mi mejor asesoría es: hagas lo que debes hacer. No hay otra cosa que usted puede hacer, porque en el tribunal se va a encontrar con otros colegas suyos que lo van a contradecir. Y entonces van a hacer todo un juicio en función de las peleas entre ustedes dos. Entonces usted sale
de persona bienhechora a una persona delincuente. Por eso la importancia siempre en las palabras que uno puede decir que se llaman la ética profesional. Mi sugerencia es, sean éticos. Es la principal herramienta que tenemos. Nadie les va a ganar. Puedes ser ignorante, pero la ética te acompaña. Y es diferente a ser aético que ser ignorante. Son dos resultados totalmente diferentes. Bueno, el primer test es el test Raven, el que ustedes están administrando. Se llama el test de inteligencia general. Porque en los constructos, la validez de constructo, hay dos términos que son importantes aquí, uno de validez y otro de constructo. El constructo es inteligencia y se tiene que definir previamente. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia, ejemplo, es la capacidad de resolver problemas. ¿Y cómo se resuelven los problemas? A través de la manera deductiva. La persona va hilando, por decirlo de alguna manera, dialécticamente las posibilidades de solución en su cabeza como con las posibilidades de error, y esa hilación es lo que le va a permitir construir la solución. Por eso el test de Raven está basado principalmente en la deducción perceptiva, por un lado, porque es a través de un percepto que usted va a responder, pero también deductiva. ¿Cómo es posible o cómo se hace para que ese cuadrito que haga falta vaya a llenar? ¿Y cómo es posible que después de 60 preguntas nos vaya a dar una respuesta de si la persona es inteligente o no? La inteligencia no es tanto la capacidad de memorizar cosas. Hay personas muy memorísticas, tienen una alta capacidad de memoria y se defienden a través de eso. Los cantantes me imagino que tienen una memoria muy alta para grabarse las canciones. ¿Ve? Es diferente la capacidad para resolver problemas. Un problema es un conflicto y las personas, si tienen la capacidad suficiente para resolver ese conflicto, que viene del razonamiento abstracto, que viene del razonamiento común, que viene de las capacidades deductivas, entonces va a demostrar que es una persona inteligente. Y eso es esencial. Pues no es porque vamos a ser genios, ya tendremos otro test que nos mide la capacidad de genialidad que podamos tener, sino que tenemos las energías mentales o los antecedentes mentales o los vericuetos mentales o los argumentos mentales suficientes para empezar a resolver los problemas que se nos van a presentar. Eso no implica que aquellas personas que tengan mucha inteligencia van a ser capaces de resolver problemas. No. Pueden tener mucha capacidad general, pero no tienen la resolución de problemas porque los problemas están interferidos, o la solución de los problemas se interfieren a través de los elementos emocionales. Eso lo sabemos desde el psicoanálisis y después ustedes con el estudio de las inteligencias emocionales. Es decir, las emociones interfieren en la expresión de la inteligencia. Entonces, eso es importante saberlo porque una persona puede tener un test que responda muy bien en un Raven, pero no le vemos en la vida diaria su capacidad. Ejemplo, no estudió y no tiene nada que hacer con la inteligencia, de pronto las probabilidades de estudiar no están. Otro momento es que los afectos interfieren y no puede demostrar esa inteligencia como un niño. Un niño puede ser muy capacitado y demuestra mucha inteligencia en su casa y mucha memoria y llega a la clase a presentar el examen y hasta ahí llegó. Entonces, el factor emocional influye negativamente, como un refuerzo negativo, para ausentar la presencia de la conducta inteligente. Entonces, eso es el Raven. El Raven es un test que es muy útil, sumamente útil, primero porque nos va evaluando las capacidades deductivas que tiene la persona para resolver problemas. Simple, no necesita la instrucción. El test WISE es un test también que mide inteligencia, pero esta es una inteligencia más basada en las expresiones verbales, en las analogías, en las semejanzas, en el llenado de espacio, en las figuras perceptivas, etc. Tiene mucha más ilustración en función del aprendizaje académico que un Raven. Un Raven se lo puede aplicar a un campesino.
Y si la inteligencia es buena, algún día lo probarán, van a ver que el campesino le responde al Raven, perfecto. Porque su inteligencia está buena, solo que no tuvo la escolaridad, lo académico para poderla desarrollar, pero su factor inteligente está bien. Entonces uno puede tener en hospitalización a una persona con un Raven muy bueno, pero hay otras circunstancias estructurales de su vida y de su experiencia que le impiden poner en ejecución su inteligencia porque hay otros aspectos emotivos que se tienen que desarrollar. Por eso la emoción va prioritaria a la inteligencia y la emoción va prioritaria al soma. Eso es esencial, eso es un basamento básico sobre la inteligencia, por supuesto con su origen en el psicoanálisis. Entonces, el WISE es el segundo test de mayor uso. El Raven es, fíjense, un test de 60 minutos, se le administra a cualquier persona, por lo tanto yo lo puedo administrar de manera general, en masa. Ahorita que tenemos computadores se lo podemos administrar a 100 personas, en un solo totazo. 100 personas en una hora es enorme. El WISE no se puede administrar de manera colectiva. Algunos ítems se pueden hacer, pero la intención es observar las conductas, los tiempos de reacción de las personas ante las preguntas que se pueden hacer. Sin embargo, si se adecua la administración del test WISE a las computadoras, pues se puede administrar, no hay ningún problema. Lo más probable es que sí se pueda administrar, aparte de algunos test de ejecución. Pero igual, si nosotros tenemos el dominio del mouse, podemos hacer la ejecución a través del mouse, etcétera, y lo vamos a poder administrar por computación. Lo que es importante es que el uno está mucho más basado en los elementos académicos, en el conocimiento, en la memoria, en el arreglo de figuras de acuerdo a un patrón, y necesitamos ese conocimiento académico. Sin embargo, depende. ¿Ves? Siempre uno puede hacer dependencia porque un test de semejanzas en que se parece a un perro a un gato, entonces cualquier persona pues es fácil que lo pueda deducir. Entonces, no es tanto el conocimiento específico como tal, sino la capacidad de generar asociaciones entre uno y otro. La capacidad de generar diferencias, en qué difiere un gato y un perro, y en qué se parecen un gato y un perro. Son dos preguntas que pues, fácilmente pueden estar en un test de inteligencia, porque lo que se adquiere es absorber la capacidad de abstracción. Como una persona puede, basado en las cualidades semejantes o diferentes, sacar una diferencia o una semejanza en función de las proporciones o de las preguntas que le están haciendo. Entonces, estos son dos tests. Hay el test WISE. Tiene tres divisiones. Todas son de inteligencia. La división para personas adultas normales, que va como de los 12 años hasta los 60 años. Está el otro, que es el de niños. Ustedes lo van a diferenciar. El WISE, estamos hablando del WISE ahorita. Entonces, el WISC, W-I-S-C, es para niños, está pues, indudablemente diseñado, es el más usado por los psicólogos escolares para evaluar las capacidades de los niños. Ya les voy a hablar de ese tema. Entonces, el tercer aspecto es el WISE avanzado. El WISE avanzado está hecho para observar o para estimar las genialidades. Igualmente, se hacen los estudios apropiados para eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir estudios apropiados? Los estudios apropiados lo que tienen que hacer es evaluar o estimar los dos conceptos básicos que ustedes ya debieron ver en psicometría. A veces, por las preguntas que hago y la respuesta que obtengo, me suena que se les olvidó. Pero si ustedes no olviden estos conceptos, se llaman confiabilidad y validez. Los tienen que llevar dentro de su cabeza eternamente, porque es lo que les va a permitir a ustedes hacer ciencia. El que le guste, el que no le guste ciencia, pues no le para la confiabilidad y la validez, pero en cualquier momento, cualquier persona, en cualquier lugar, especialmente en un tribunal, le va a decir, le va a echar a perder todo su trabajo porque usted no evaluó la validez y la confiabilidad de esa prueba. ¿Ve? ¿Y cuál es la validez y la confiabilidad que usted haya podido
obtener experimentalmente. Imagínese usted que yo soy, o ustedes, en el caso mío ya he sido, que yo soy el psicólogo de la cárcel. ¿Ve? Y usted tiene 300, 400 personas en población y usted administra una prueba, vamos a llamar el Raven, por no más decir. ¿Entiende? Entonces usted tiene 300 muestras de Raven, que es un excedente maravilloso. Y usted va a tener los resultados. Ajá. Y usted va, en el momento en que se le ocurra, porque a usted se le ocurre administrar el WISE. Y va a tener 300 pruebas de WISE. Ahí tenemos dos resultados totalmente diferentes. ¿Y qué es lo que puede hacer? Que usted puede medir la confiabilidad y la validez. La confiabilidad quiere decir la estabilidad de los resultados en función de la misma población. Es decir, cada vez que usted los pase va a obtener el mismo resultado, no va a pasar nada. Entonces yo, el Raven, se lo puedo administrar a la población 10 veces, por decirlo de alguna manera. Me puede responder como se le ocurra, pero no hay aprendizaje, porque no hay un feedback. Entonces, al yo no dar la evaluación en feedback de los resultados, pues igual quedo con la misma situación y cada vez que pase el test lo voy a obtener los resultados de manera igual. Eso es confiabilidad. Entonces me da la estabilidad del test y la estabilidad de la administración del test, la estabilidad de los resultados del test, y con eso entonces yo tengo una prueba que es altamente confiable, es decir, me mide inteligencia y no aptitudes. Si me mide inteligencia, yo lo puedo proponer como inteligencia porque siempre en zonas, vamos a llamarlo en poblaciones parecidas, me voy a la población penal de Yaracuy, de Caracas, y voy a obtener resultados. Entonces, esa prueba es estable. E igualmente válida. ¿Qué quiere decir válida? Válida lo que quiere decir es que el constructo en este caso que nosotros hemos definido, porque no existe otra manera de poderlo obtener, el de inteligencia, y le dimos las características, la inteligencia, la capacidad de deducir problemas, número 1. Inteligencia, la velocidad en reducir los problemas, número 2. Inteligencia, la capacidad de poder fragmentar respuestas. Esas son las tres. En mi caso, yo las definí así. Entonces, yo tengo que ir mostrando que mi prueba, en función de la que hay individuos que tienen mayor capacidad de solución de problemas, de deducción, de inferencias, esos me van a obtener mejores resultados. Chévere. Pero ¿cómo sé yo? Yo mismo me estoy definiendo y yo mismo me voy a complacerle, no se preocupe. Buscamos una opción válida. Entonces tengo, para que vayan comprendiendo, un test Raven y un test WISE y tengo los resultados. Entonces yo puedo comparar en función de lo que yo quiera, de las variables que a mí me interese comparar, en función del porcentaje, el puntaje total. 60 puntos por un lado y el otro te debe dar 100 puntos o 200 puntos. Vamos a ver. Esas comparaciones las puedo hacer. Eso se llama validez de contenido. Entonces, uno que me define aquí contenido y el otro que me define aquí contenido en términos de inteligencia, yo los puedo unir en términos de resultados y me tienen que dar. Entonces, eso se llama establecimiento de valideces. Y ustedes lo pueden hacer y algún día, por los trabajos que tengan, ustedes pueden aplicar la validez. Y les va a dar el resultado interesante porque pueden, ejemplo, voy a usar el Raven con mayor confianza, voy a usar el WISE, o necesito que el WISE me dé mejor resultado y más preciso, entonces yo lo voy a usar. Y de esa manera pues voy a tener las evaluaciones con la confiabilidad que yo requiero, no la que me dicen los demás. Es qué es lo que yo requiero para poder sostener, en el caso de la cárcel, que esta persona sí es inteligente. Y que, bueno, habrán otros factores que hacen que cometa el delito, pero no es por falta de inteligencia, porque es un retraso, sino simplemente porque hay otros factores que los podemos observar. Listo. Entonces, eso es esencial. En términos de nosotros evaluar la inteligencia, es esencial que lo podamos hacer en cualquiera de las poblaciones. Entonces, los psicólogos que puedan hacer esta evaluación, bienvenido. Entonces tenemos dos test, hay muchos, pero los más usados porque se le dan más estudios de confiabilidad, más estudios de validez, más estudios basados en contraposición de resultados, entonces han adquirido una estabilidad muy alta y es muy confiable. Eso es la confiabilidad. Entonces, el test es sumamente confiable. Yo lo administro, ejemplo, con confiabilidad. Si le veo la cara a la persona y veo que los resultados son menos, le digo, señora, usted me mintió.
No me haga eso porque ya perdimos el tiempo. Entonces yo con este examen no puedo hacer nada. Y tengo que decir que usted se negó a que yo realizara la evaluación y yo lo tengo que hacer si usted no me da la oportunidad. Y si no lo hace, el señor se negó a presentar la evaluación de inteligencia mental. Se acabó el problema. Bueno, eso es esencial. Entonces tenemos dos pruebas. En su caso, tienen el RAVEN en administración por lo elemental, porque carecemos de un tiempo para profundizar. Pero la primera recomendación que a todos se les hace es administrese el test. Sea por vía de otra persona, sea por vía suya, sea por vía de internet, se lo encuentra para que usted sepa sus capacidades y sepa qué quiere decir la inteligencia. ¿Ve? Porque ahí no le va a medir, sino solamente su capacidad para deducir problemas y su solución, más nada. ¿Chévere? Entonces, estas son pruebas, igual, está un test que es el alfabeta. Al igual que el RAVEN, son hechos para seleccionar personal militar. Ahorita todavía le usan, pero recuerde que estamos en 1914, cuando aparece la Primera Guerra Mundial, aparece la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero ya los psicólogos, los psicometristas, han hecho los estudios suficientes sobre las diferencias y han podido sacar mediciones sorprendentes como son los dos test. Con sus deficiencias, no hay problema en eso, sino que existe una posibilidad de estimar la mente. Número uno. Son test psicométricos, son test cuantitativos y son test que se pueden someter a la experimentación, basado en sus dos elementos esenciales que son la validez y la confiabilidad, que ustedes los deben saber siempre y la deben provocar en sus estudios para que tengan seguridad de lo que están haciendo. Y ya van a ver lo importante de estos dos factores. Hay un test que se llama el test de aptitudes diferenciales. Ese, bueno, tengo tiempo que no lo escucho. Ahora con estas dificultades, quien lo tenga es un tesoro. Y es un test que se utiliza también para estimar las habilidades específicas de los estudiantes que desean ingresar a la universidad. Entonces, cuando viene un adolescente y dice, doctor, es que yo me siento medio bruto, que no tengo capacidad para ir a la universidad, le aplicamos un test de inteligencia, un RAVEN fabuloso. Y si tenemos dudas, le aplicamos un WISE, no hay problema. Lo que hace es quitarnos una hora más, pero nosotros estamos seguros de lo que está pasando. Y podemos evaluar los factores emocionales. En el RAVEN no. En el RAVEN lo que pueda responder, excepto que después venga la retroalimentación. Pero en el WISE es directamente la respuesta, pregunta-respuesta, entonces podemos evaluar las inhibiciones de tipo traumático, las inhibiciones mentales, las inhibiciones de persona a persona, etc. Y nos podemos dar cuenta, son análisis cualitativos. El examen no es solamente administrarlo y ya está, no, es administrarlo, dedicarle la observación, a lo mejor no interferir, pero en la última parte de cuestionamiento, de retroalimentación, podemos preguntar todo lo que ha pasado y nosotros ir observando la solución también que tenemos que dar. O observando, mira, hasta aquí todo está bien, pero te hace falta una buena terapia para que te saque los conflictos que tiene. Porque no vas a poder responder por conflicto, no por falta de conocimiento. Y esto es esencial. Entonces, el DAT se llamaba Differential Aptitude Test, algo así. Si el DAT, TDA también le decíamos en la traducción, y sirve para eso, para administrárselos a los adolescentes que presentan dudas en la selección de carreras. No es que a mí me gustan todas, no es que a mí no me gusta ninguna, es que yo tengo preferencia por algo, pero aquí no me la dan, entonces yo quisiera saber si tengo otras capacidades que yo las pueda disfrutar. Valiéndome del tiempo que esto significa, le voy a aplicar algo. La mejor aptitud que uno tiene es el gusto por lo que va a hacer. Eso es todo. Cuando a uno le gusta, pues pasa los obstáculos de la manera más fácil. Indudablemente hay algunas facilidades, pero hay alumnos que son de mucha facilidad aptitudinal y fracasan porque tienen la otra falla que es la aptitud, ¿ve? Actitudinal, que no la hay. Entonces las emociones o la satisfacción por la carrera que está haciendo es lo que nos da el éxito. A lo mejor salimos medio choretos por ahí a mitad de camino, pero el desarrollo de las habilidades a través del gusto de la profesión es muy amplio. Ese es el RAVEN.
Es cuando el Raven aparece y te dice, cónchale, pero si tú tienes un buen promedio, mire, estás en 100, no es malo. Vamos a ver qué está pasando. Ah, pero bueno, salió flojón en la carrera, pero después que se enrumba en el gusto por la profesión, es un excelente profesional. ¿Ve? Entonces las notas ah, son difíciles para tenerlas como único criterio de excelencia profesional. Las notas es una parte, pero el gusto por la profesión es la máxima expresión que una persona puede tener por su profesión, no son las notas. Para los que son genios medianos en notas, sépanlo, que el gusto los va a favorecer por hacer una excelente carrera. Bueno, entonces está el test de aptitudes, eso es importante que exista. Están los test de personalidad. Estos son muy buenos. Les recomendé inicialmente que hicieran un MMPI. Este es un test que es largo, se necesita tiempo. Hablan de 1 hora, pero se necesita. El Raven son 60 preguntas. Uno en Raven se va con 45 minutos. Y un MMPI, que hay varias versiones, hasta hay una cuarta versión ahora, de creo que 300 y un poco más de preguntas, pero la primera es de 560 y tantas preguntas. Entonces se lleva mucho tiempo. Pero el MMPI, como es mi sugerencia con ustedes, les he dicho, por favor, administrense los primeros, dense cuenta cuál tipo de patología carga cada uno. Es todo. En dónde está la falla mía, en dónde yo voy a fallar, dónde van a estar mis puntos débiles. Esa es la prueba que te permites. Porque te va a dar índices de patología. Por lo menos en mi experiencia es excelente. Es una prueba que es irrebatible. Primero porque tiene los factores de mentira, que lo van a través de las respuestas que uno va ofreciendo, va midiendo esa capacidad de uno mentir. Y es muy importante si estás administrando una prueba, ejemplo, a un indiciado en algún delito. Esa ha sido mi experiencia. Algunos han respondido muy mal, por supuesto que han fregado porque si tú te niegas a la evaluación, bueno, entonces le siguen cayendo los puntos en contra. Pero hay otros con la experiencia positiva que tengo es que respondían perfecto y el resultado del examen era perfecto para la personalidad de ese sujeto. Y eso es enriquecedor porque entonces uno empieza a tomar confianza en las pruebas y las administra sin duda. Ya el tiempo y las miles de pruebas que uno vaya a hacer, le van a permitir observar dónde está la mentira, etcétera, o dónde está la verdad, dónde está la desviación que tiene, etcétera. Entonces, la importancia que tiene el MMPI es que estima muchos de los estilos de personalidad. Y además de estimar los estilos de personalidad, también nos estima los estilos de personalidad patológica y lo saca como si fuera la nata de la leche. Y eso es importante tenerlo. Entonces, igualmente, este test, por su tiempo, por su resultado, está permanentemente sometido a las valideces y a las confiabilidades. Y son muy altas, son de 80. Una confiabilidad de 80, una validez de 80 es número 1. Para que entiendan, lo administré en Santana, ¿ve? Y se lo administré a 300 personas. Y a final de año se lo vuelve a administrar a las 300 personas. Y el resultado es exactamente lo mismo. Eso es confiabilidad. Hay muchos métodos estadísticos, forma parte de la carrera o de la asignatura psicometría, donde nosotros estudiamos toda la estadística aplicada, al igual que el curso de estadística, aplicada a la psicometría para nosotros obtener 3 factores. 1, fabricar pruebas psicológicas. Eso lo pueden hacer ustedes, el que de acuerdo a la necesidad del laboral que uno tiene. Puedes administrar las existentes y ya les voy a mostrar pruebas de lo que se hace. Y administrando las existentes va a determinar los valores de confiabilidad y de validez. Yo lo he hecho. Yo hice una investigación sobre Bender y Benton, que son 2 pruebas perceptivas para medir daños orgánicos y esa. No rindieron. El Bender, que sé que ustedes lo hacen, lesión mínima cerebral, esa es paja. Eso es mentira. Lo hice, prueba para irme a la lesión mínima cerebral, fracasé. Ese es mi primer fracaso profesional, se lo debo decir. Porque usaba el Bender y me daba lesión mínima cerebral. Claro, carecía de conocimiento y lo que
y lo que tenían era maltrato de los padres y los niños no pueden responder porque se cierran, se concentran en de poder responder que el temor que tienen es tan alto y no pueden responder. Me hizo de evaluar al vende como prueba psicológica para determinar el daño orgánico. Lo único que puede determinar un daño orgánico se llama imagenología en los sitios neurológicos correspondientes. Va y le toman una plaquita al niño, una imagen de cómo está el cerebro, cómo están las neuronas, y con eso ustedes tienen para saber si el niño tiene o no una lesión mínima cerebral. Eso no funciona. Una lesión mínima cerebral donde sea echa a perder el cerebro. Simple. Eso es un hilito más chiquito que un hilito de corriente, de electricidad. Y usted rompe ese hilito y se acabó. No hay nada que hacer, no hay luz. Como esos hilitos de la luz de Navidad, que son mínimo, un pelito. Bueno, la neurona es más chiquitica, es milimétrica, es micrométrica. Y una lesión mínima ahí quiere decir que no hay transmisión de energía. Fuera, no hay electricidad. Entonces tuve que aprender mucho y quisiera transmitirles esa experiencia porque he visto test Bender que vienen con eso, lesión mínima cerebral, y de eso no es así. Bueno, esa es mi enseñanza. Pero sí, igual, un test que mide psicomotricidad como el Bender, ustedes tienen que administrarlo con delicadeza. La razón es porque van a dar resultados que no son cónsonos, van a dar resultados de dificultades perceptivas o expresivas a través de la copia del dibujo, y lo que da son otro tipo de expresiones psicológicas. ¿Ve? Que es la separación de las figuras, la desintegración de las formas, que llevan más. Y hagan la prueba algún día, cuando deje que un niño espontáneamente le haga el test, es un desorden. Le digo, bueno, ahora usted me lo va a hacer bien como debe ser. Si no, quitamos raspado, pero usted me le hace bien este circulito y me le hace bien este cuadrito como debe ser. Si no, de aquí no me voy a parar. Verá que el niño se lo hace. Entonces, todas las pruebas pues permiten ese engaño, y un Bender psicomotriz permite ese engaño. ¿Por qué quiero decirles esto importante? Volvemos otra vez a los criterios de confiabilidad y de validez. Porque si nosotros administramos una prueba, cualquiera que sea, tiene que estar sostenida bajo nuestros criterios de validez y de confiabilidad. Aún un Bender ve que es una prueba objetiva, usted la tiene que someter a sus propios criterios de evaluación, no solamente leer lo que dice el manual, así eso es. Bien, no, eso es para los creadores. Para nosotros tenemos que hacerle las adaptaciones convenientes, y esa adaptación se llama estandarización. Para nosotros aplicar el test, yo me voy para la cárcel de Santana y se lo aplico a todo el mundo. Claro, y me va a darle el resultado que yo requiero. Dentro de 6 meses lo vuelvo a aplicar y los 3 meses lo vuelvo a aplicar. ¿Por qué? Porque me va a dar la consistencia, que es la fiabilidad, y la validez de saber si de verdad tienen algún daño orgánico o tienen alguna dificultad perceptiva o alguna dificultad motor expresiva. Eso es otra cosa. Entonces, eso es importante en los tests, en todos y sin excepción. Que nosotros podamos tener los criterios de validez y de confiabilidad aplicados rústicamente, pero nos va a servir. Es lo mismo que hacemos con las evaluaciones cualitativas. ¿Por qué? Porque las evaluaciones cualitativas son eso, generadoras de conocimiento, pero nosotros tenemos que probar, comprobar y experimentar todo lo que estamos diciendo a través de un solo caso. Es lo mismo que sucede entonces con las pruebas psicométricas o con las pruebas proyectivas, que el caso es peor. Entonces, es esencial que nosotros sometamos a las consideraciones de validez y confiabilidad nuestras pruebas. Usted me puede pasar un Raven a mí, ejemplo, y yo voy a ser acusado y yo les doy toteo. ¿Por qué? Porque los puedo agarrar por la fiabilidad y la validez y los toteo a ustedes. Porque no tienen ese conocimiento. Y ustedes pasaron la prueba así a lo loco. Y a lo loco no es. Bueno, quiero enseñarles eso para que vean la importancia que tienen las pruebas. Entonces tenemos las pruebas psicométricas y ahora pasamos a las pruebas proyectivas. Antes de las pruebas proyectivas, esta diferencia de pruebas psicológicas en mi caso es muy importante hacerla. No van a tener ese problema, pero muchos de nosotros tomamos los cuestionarios que pasan los médicos, por ejemplo un mini mental test. ¿Ve? Son test de apariencia.
Usted responde de acuerdo a eso, entonces te da un test de apariencia, pero no necesario, se llama validez aparente, pero no es validez de contenido, ni es una validez de constructo, ni es una validez de nada, se llama validez aparente. En apariencia, el test mide lo que está midiendo, depresión o manía, lo que usted quiera. En apariencia, por las preguntas que estamos respondiendo, pero no quiere decir que sea una prueba psicológica. Es un cuestionario usado a esas medidas y ya está. No sabemos los estudios que han realizado, entonces no vamos a tener prueba ni de fiabilidad ni de contenido real de lo que nosotros estamos haciendo, porque eso lleva mucha psicometría, como ya les estoy enseñando. Entonces, tenemos las pruebas que son psicométricas, están hechas a través de los números, a través de la estadística, a través del aislamiento de los ítems, de la promoción de los ítems, de la exclusión, de ítem por ítem, hacer la fiabilidad y hacer la validez. Recuérdense psicometría. Entonces, ítem por ítem para ver si ese sirve o no sirve a los preceptos que nosotros estamos estableciendo para poder hablar de una validez. Entonces, eso es el test psicométrico. Hay otros tests, los test, hay un test de personalidad, el 16PF también. ¿Ve? Ese otro test que tenemos y que podemos usar, es de fácil administración y corrección. El problema con ese test es el siguiente para mí. Por eso no los meto mucho, porque ese test no correlaciona con las alteraciones del carácter que nosotros tenemos en el C10 y en el DSM5. Entonces nosotros quedamos amarrados con una prueba que nos da un resultado, pero no es el resultado que nosotros podemos contrastar directamente con C10 a través de una patología y poderlo presentar en un juicio. Es una prueba débil. Puede tener su confiabilidad y validez, pero no está enriquecida con los criterios de C10 y DSM5. Entonces nosotros empezamos a debilitar. Preferiblemente, si vas a usar un 16PF, uses un MMPI, que llega más lejos y tiene muchísima más información que puedes contrastar en línea directa con el C10 o con los trastornos de personalidad directamente. Entonces, por eso, y eso a cada rato salen pruebas. El problema de las pruebas es que tienen que estar validados y para validar necesitamos una alta población. Entonces, 20 sujetos, mínimo 100 sujetos para que los errores en la P, o sea, la probabilidad de error, se puedan bajar al 1%. Si tú tienes una probabilidad del 5%, es buena, pero es bastante juego con el cual usted puede equivocarse. Entonces, las probabilidades las hacemos con altas poblaciones, con altas muestras, para que nosotros tengamos una probabilidad de error de menos 1%. Y eso es esencial en la estadística o en la parte que nos corresponde de la experimentación y de la ciencia. Entonces, tenemos estas pruebas, ¿ves? Pruebas 1 de inteligencia, 2 aptitudes, 3 de personalidad. Ya tenemos las pruebas psicométricas. También hay otras pruebas de personalidad que ustedes las deben conocer ya, que son las pruebas proyectivas. Igual, estas pruebas proyectivas provienen del concepto de proyección de Freud, que quiere decir es que el que conozca bien el concepto, lo que quiere decir es que cada una de mis actividades están caracterizadas por la proyección. Es decir, en cada cosa que yo digo, hago, está proyectada mi vida. Mi modo de caminar es una experiencia proyectiva. Mi modo de hablar es una experiencia proyectiva. Y si entonces usted y yo estamos hablando y hablando yo puedo proyectar, es muy fácil entonces que si yo te pongo un estímulo, usted puede proyectar. Con estímulo presente y sin estímulo presente. Pero para tener algunos parámetros de evaluación, yo necesito el estímulo y tomo unas láminas de Rocha. Simple. ¿Dónde está la genialidad de Rocha? Bueno, que era un pintor y jugaba mucho con la pintura y le daba vueltas a la pintura y empezó a ver eso. Se metió un poquito con los elementos de Freud y, mira, obtuvo la prueba del Rocha exactamente como está. Esa prueba, como las paraidolias o las imágenes eidéticas, te permiten proyectar. Las imágenes eidéticas es lo que hace uno en las nubes. Allá que ve un perro, allá es un ganso, ahí se me parece un pisco.
¿Ve? Igual en las paredes es lo mismo. Está uno permanentemente, lo hacen ustedes en el baño de su casa. Ver, proyecta uno lo que tiene en la imaginación. Una alucinación es una proyección. Porque está en el aire. El virus COVID es una proyección de nuestras angustias, como ya se les he querido explicar. Porque la psique está basada predominantemente en proyección y proyecta lo feo hacia el mundo del allá dibujado como bonito. Recuerden eso en Freud. Entonces es fácil guiarse uno por los elementos de proyección y ustedes lo van a saber. Entonces el Rorschach consiste en eso, en figuras que nos permiten observar las proyecciones de las personas. No tanto a veces por la figura en sí, sino por los contenidos que escuchamos. Una figura abstracta y uno ve una mariposa que está volando permanentemente va hacia un destino, entonces esa característica de vuelo ha sido dada por 50 sujetos que estaban teniendo esta problemática, bla, 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 y eso nos permite concluir usarla como una respuesta válida. Ejemplo. Entonces, de esta manera, con la suma de las respuestas, el análisis de las posibles respuestas en este sujeto experimentador y experimentado sobre las láminas, va a obtener, como siempre se los he dicho, una validez muy importante, porque la va a contrastar, ya lo vas a ver, con una prueba TAT. T es test de percepción temática. El test de percepción temática es un test que es de pareja. Está destinado como para estimar las relaciones de pareja, cómo están. Y a través de presentar una pareja en una lámina, entonces pues uno cuenta una historia, qué es lo que está haciendo esa pareja. Por supuesto, la historia que uno tiene que contar es la historia de uno, porque no tiene otra historia, o la historia de la amiga mía, que no soy yo, sino que es mi amiga. Vengo para hacerle una pregunta que no es mía, sino que mi amiga me dijo que se la preguntara. O venga para chismear porque mi amiga me dijo que el chisme es este chisme, y entonces yo se lo voy a chismear a usted, pero no es mío, sino de la otra amiga. Eso es proyección. Sea de la otra amiga o de la anterior amiga, esto es proyección. Que a mí no me interesa el chisme suyo, no le paro ni en cuenta, no lo tomo ni siquiera para tomarme un café y entonces lo dejo pasar y se acabó. Pero si yo requiero decirle, mire, que es que mi amiga le dijo que usted es muy feo y muy sangre puerca, yo estoy diciendo a través de mi proyección que usted es feo y muy sangre puerca con la irresponsabilidad de que se lo estoy atribuyendo a mi amiga. Bueno, eso es proyección. Por lo tanto, muchas de las pruebas proyectivas pues tomaron alta importancia y se administraron. En mi experiencia, pues teníamos la clase y la teníamos las asignaturas sobre pruebas proyectivas y utilizamos el Rorschach con aplicación y corrección por uno o por el otro compañero. Teníamos el TAT, también teníamos la figura del el TFH, que es la figura, el test de la figura humana, el test de la lluvia que vino después, que es bastante parecido. Bueno, ¿cuál es lo importante aquí? Lo importante de los test proyectivos es que tienen esquemas que nos permiten a los ignorantes poder empezar a realizar una actividad de interpretación, que es factible que nos podamos al principio equivocar. Pero vuelvo otra vez a la experiencia. Miren esto, yo soy trabajador de la cárcel, ¿verdad? Chévere. Ahora a mí se me ocurrió decir, bueno, pero si aquí estoy bingo, aquí lo que voy a hacer es, voy a aplicar una test de figura humana a 300 personas. ¿Qué tal? Ahora sí entienden. Entonces yo puedo decir que el 100% de las figuras humanas con determinada característica pertenece al menos a una patología criminal. Y si no la pertenece, está cerquita, porque está en personas que están inducidas a algún crimen o señaladas a algún crimen. ¿Ve? Son 300. Entonces, cuando yo vea el test 301 con las mismas características que vi en aquel lado, yo tengo que concluir, Dios mío, esta señora o este señor tiene aquí unas características que son psicopatológicas delicadas. Vamos a ver qué va a pasar con ellas. Ah, se las pasan a los hijos. Ah, pero aquí está. Entonces, yo puedo prever
en mi evaluación cuando me llegue que esta persona tiene características sociopáticas, pero que no me las va a decir, sino que se las va a guardar. Pero ya el test proyectivo me permite observar esa cualidad. Esa es la cualidad del test proyectivo. Que puedo inventar lo que quiera, lo que se me ocurra, pero yo lo voy a hacer exactamente como yo lo tengo en mi cabeza. Voy a proyectar en él, sea el test de figura humana, sea el test de la lluvia, sea el test de la casa, lo que son simbolismos. Y uno lo que empieza es a traducir simbolismos. El test de la familia también. Pero lo que importa en ellos es que ustedes puedan aprender los factores comunes que le van a permitir una excelente interpretación del resultado. Y mejor todavía, y mejor es que ustedes lo puedan contrastar con valideces, con fiabilidades, que le permitan a ustedes estar seguros de la prueba que se utiliza. Ejemplo, para que ustedes sepan todo lo que uno puede hacer. Yo, es el mismo trabajo mío, el mismo, pero tenía una inclinación porque tenía mucho trabajo con los tribunales y teníamos que evaluar a los niños con abuso sexual. Chévere. Entonces, para que ustedes vean, un test tan sencillo que se llama TFH nos daba y nos da el diagnóstico preciso de los abusados sexuales. Usted corría como usted quiera, me dice la verdad, me dice la mentira, me lo tapa, lo quiere esconder, como usted quiera. Aquí está en la prueba. Señora, mire, yo le tengo que informar a usted, y si usted no me lo dice, pues no hay problema. Pero aquí tenemos una situación de abuso. No sé qué pasó aquí, pero necesitamos hablar con el niño con cierta amplitud para que usted le permita que nos dé información. Si nos permite, podemos trabajar. Si no, pues no podemos trabajar. ¿Ve? Pero nosotros sabíamos, a través de un TFH, de la importancia de lo que el niño estaba dibujando. Y de esa forma, entonces nosotros teníamos seguridad y podíamos trancar el proceso. De aquí no paso hasta que usted no me diga. O yo voy al tribunal y le informo lo que estoy percibiendo en esta prueba y cosa suya como se entiende allá. No, pero es que podemos conversar. Le dije, pues podemos conversar. Eso no hay problema. Vamos a conversar, pero tenemos que hacer el trabajo que el tribunal lo solicita, porque si usted no va presa, el que va preso aquí soy yo. Antes de ir yo, pues usted ve a ver si se arregla y va usted, pero yo no voy a ir. Entonces, esa es la riqueza de las pruebas psicológicas. Todas son ricas, todas son aprovechables, algunas con más tiempo. De administración, un Rocher se lleva 1 hora, 2 horas facilito. ¿Y quién se le va a dedicar a eso? Una sola persona que tenga la seguridad de lo que está haciendo. Veo que sea el caso muy importante para ella, para la clínica, y no tenga conocimiento. Pero la experiencia nos va formando. Es cuando uno está a mitad de camino, que uno no sabe si lo que sabe es verdad y duda, entonces tiene que agregarle pruebas psicológicas. Pero si uno tiene conocimiento bastante amplio, la prueba empieza a disminuir de importancia y con conversar tenemos. Por eso ahora es la evaluación del examen mental. Esa es la trascendencia, que si usted tiene conocimiento en la evaluación del examen mental se va a dar cuenta rapidito. No porque administre 2 horas el examen mental y ahí usted no. Ya se los enseñé, el examen mental es una prueba que depende de su audición y del conocimiento que usted tenga de todo lo que es la batería del examen mental. ¿Ve? Con eso escucha y con escuchar 1 o 2 cosas ya es suficiente. Tiene usted el examen mental porque tienes el conocimiento y lo puede sumar. Imagínese usted las partes de la psicosis que son pensamiento, sensopercepción y lenguaje como fórmula que expresa el pensamiento. Entonces con eso tienes. Y eso arranca en el primer momento que usted empieza un examen mental, se le viene. Y todo viene en la primera palabra, en la primera media hora que usted tiene conversando con una persona, usted tiene listo todo. Por eso les decía la entrevista clínica, y les enseñaba desde el principio, no es porque ahorita lo van a aprender, no, lo van a aprender en la sucesión del tiempo, pero la entrevista clínica depende del entrevistador, de todo, de su simpatía, de su desagrado, de ser sangre puerca. También nosotros somos sangre puerca, somos antipáticos y eso nos daña el examen.
Ve, hasta que usted encuentre el gusto y la satisfacción por su carrera, entonces juega con la entrevista clínica. Pero el primer factor de entrevista clínica es el entrevistador, porque tiene conocimiento y el conocimiento que va a tener es el que va a poder expandir a través de las preguntas y de la recepción que le haga dinámica a cada una de las respuestas que da, que uno las va conectando con alguna de las patologías si la hay o mantenerla dentro de las normalidades si las hay. Eso es todo. Entonces, por eso la importancia de la entrevista mental e igualmente la importancia del evaluador en los términos de los exámenes, porque es ahí donde uno, viendo cómo un niño hace un examen Bender, viendo cómo hace un Benton o cualquier otro de los exámenes que haga, ve cómo va haciendo y cómo lo miran a uno y le ponen la risa y le dan la picardía y hacen mal la prueba. Entonces uno tiene que ir a evaluar que la prueba está mal y no la prueba está excelente. Excelente. Tenemos que evaluar, aprender a evaluar la excelencia a través de la patología. Eso es esencial, porque muchos se van a dar a la fuga o a la presencia de una patología que no existe, sino que nosotros tenemos que ver en las cualidades personales en un test de un individuo que se somete a examen, pero que lo que nos presenta es cualidad y engaño para ver cómo piensa la gente, hacerse el malo. No. Entonces, esa doble versión en la entrevista clínica de su conocimiento y de todo lo que usted considera que es útil para evaluar a un niño o evaluar a una persona. Siempre les he enseñado, venimos a decir mentiras a la persona que nos va a evaluar. Todas las mentiras que podamos. En el arte suyo está, pues, saber cómo discriminar esas mentiras y cuáles son las verdades y cuáles son no verdades. La prueba proyectiva es eso. La prueba proyectiva, previo al conocimiento que usted tenga, la prueba proyectiva te va a permitir la evaluación correcta a través de los factores que tienes. No es solamente, yo sé que ahorita lo van a hacer, es, que la cabeza es relación social y los ojos oscuros y de tal manera implican elementos persecutorios y el perfil es una evasión de la realidad y dibujó lo primero la cabeza, entonces está bien centrado. Está en el centro del dibujo, está muy bien, está adecuado. Está en el escondite allá en el rincón, es porque tiene inhibición, etc. Todo lo que usted quiere está bien, pero eso porque está copiado. Pero cuando usted maneje cualquiera de esas pruebas proyectivas, nada más con una ojeada tiene. Dibújeme este de aquí, ¿eh? Y le hicieron la manita, le hicieron el bracito y todo lo demás. Y usted como ya se sabe la prueba, entonces usted ya dice, no, ya sé. Mire, cuénteme de tal cosa. Cuénteme de tal otra. Si yo sé de inhibiciones y timidez, le digo, cuénteme, hábleme de su novia. Aprovecho. Porque lo veo oculto, o porque lo veo con los ojos muy saltones, o porque lo veo muy patilargo, o porque le veo botones o cremalleras en los genitales. Hay muchas cosas que uno tiene que preguntar. Entonces, pero eso viene de la experiencia y de la formación de la cual no le requerimos. Lo que quiero es mostrarle a ustedes, mire caballeros, mire señoritas, hay muchas pruebas. Hay personas que se hacen súper expertas con las pruebas, admirables, yo las admiro, porque no es mi arte es ser cirujano mental, vamos a ponerlo así, dentro de la psicología yo soy cirujano mental, yo soy el que hago la psicoterapia y le doy puro a eso. Entonces los instrumentos de evaluación, si estoy así como algo raro que no me cuadra lo que estoy viendo, le digo señorita por favor, ayúdeme aquí, administrame una prueba, una prueba de figura humana y me da los resultados para yo saber qué tengo. ¿Ve? O esta inteligencia, cónchale, ¿qué está pasando? Porque soy cirujano, entonces al ser cirujano voy a la inteligencia, rompo las defensas que tienes para su expresión y la voy a ver de una vez. Los mecanismos de defensa se rompen, entonces uno puede observar directamente la inteligencia. ¿Ve? Pero si tengo alguna dificultad, fulana, páseme un Rochard. Me interesa mucho ver esta dinámica psicológica que tiene esta persona, alguna persona sociopática, que de pronto me llega y nosotros tenemos que hacer la evaluación. Entonces, digo, usted me hace las pruebas, yo hago la intervención y yo hago los resultados. ¿Ve? Entonces, eso me da muchísima información porque me enriquece lo que yo debo hacer
y me enriquece el patrimonio que yo tengo en términos de las teorías psicológicas que yo puedo manejar y yo puedo expresar. Entonces, esas son las pruebas psicológicas, son importantes. Yo soy respetuoso de ellas. Más respeto les pongo cuando hacemos evaluaciones de la confiabilidad y de la validez. Las he administrado enormemente en las cárceles, muchas, y tengo muchas conclusiones sobre todo. Imagínense ustedes, hay 200 jovencitos de 18 años en el retén de menores, y yo a todos les paso una figura humana. ¿Ve? Y las características de un test en ese ambiente es muy diferente a las características de un test que yo lo administro en la universidad. Total. Entonces yo extraigo los elementos comunes. Sociopatía es tal cosa. Cuando yo vea estas características en un test, no dudo de que hay sociopatía. Ahora sí, y me tranco. Y si hay en los niños tengo estos y estos parámetros que se me presentan, esto es un abuso sexual. Me diga la mamá que no, me diga quien me diga que no. Aquí lo tengo y de esta opinión no voy a salir porque ya lo aprendí. Lo aprendí administrándole los test de figura humana a los niños abusados y me dieron todas las características. Bueno, es esto lo que yo les quiero enseñar. No es quedarse, voy a administrar el TFH, que ahorita en la respuesta que ustedes van a dar es así. Lo tienen que observar en internet, en cualquier manual que haya y lo van a copiar. Eso no me preocupa a mí. Lo que yo quiero enseñarles es, está el test. Ustedes lo van a aplicar en muchas poblaciones. Aplíquenlo, obsérvenlo y obténganle su validez y su confiabilidad. Y con eso hacen ustedes una excelencia, que lo pueden hacer en un estudio. Vuelvo otra vez. Entonces, ¿a qué vuelvo? Mire, un estudio individual que yo lo hice, ejemplo, en las cárceles de menores y me dio una constancia, yo lo puedo exponer como un estudio experimental. Se hizo, aquí están los resultados, aquí está la prueba, se aplicó esta prueba, lo volvimos a hacer en la gente de Santana adultos y el resultado me da igual. El test de figura humana es válido. Me permite identificar los patrones sociopáticos de dos poblaciones diferentes, tanto en edad como en espacio. Y aquí están las pruebas. Eso se llama investigación experimental. ¿Ve? Llevar toda la estadística, llevar todos los números y quitarnos el prurito que hay conocimiento que no puede ser experimentado y que no puede ser evaluado, sin excepción. Todo conocimiento es posible, todo conocimiento psicológico es posible evaluarlo y experimentarlo y llevarlo a números. Esa es mi enseñanza. Porque vamos a ver algunas personas que, bueno, que me quiero graduar rápido, entonces investigación cualitativa individual. Dele, no hay rollo. Pero afuera, afuera es la investigación experimental que le permite a usted demostrar con el perdón de usted la seguridad que tengo para poderles hablar a cada uno de ustedes. ¿Ve? Entonces, esa seguridad se adquiere cuando usted hace en su trabajo. Imagínense que usted va para la cárcel de menores. ¿Ve? Y llega y empieza a darle a test, no para pasarle, para que usted los va a liberar, sino para tener conocimiento. Mañana ellos se van y usted tiene la evaluación y va a ver el comportamiento porque lo va a ver en la calle y van a volver. Y entonces usted tiene toda la situación predictiva. Mañana usted puede decir, yo quiero trabajar en el 6CPC, en la parte forense, voy a hacer predicciones. ¿Cómo no? Mire, vamos a estudiar. Y tienen experiencia. Perdonen el tiempo, pero de esta manera les muestro todas las posibilidades que tienen ustedes en función de los test y que ellos son válidos o no válidos tanto en función como su confiabilidad y validez usted puede demostrar, no la que traen. Y esa confiabilidad y validez y administración en ambientes totalmente diferentes a su origen se llama estandarización. Apréndenselo, porque no lo voy a evaluar porque ya tenemos otros tipos de preguntas, pero es muy importante que usted los tenga. Resumo, confiabilidad y validez en todas sus metodologías, que si TRT, que si pruebas paralelas, que si una validez de constructo, que si una Q de Richardson, que si una diferencia de medias, que si una doble T, etcétera, etcétera, como ustedes quieran. Pero van a tener la seguridad de poder defender el uso que usted le da a su prueba. Bueno, muchísimas gracias por su atención. He hablado bastante y bueno, muy agradecido por todo lo que ustedes están
haciendo por mí.